espera. Espera un momento. Antes de que hagas cualquier otra cosa, necesito que pares todo lo que estás haciendo ahora mismo. Sí, lo digo en serio, Dot. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos. Bueno, ¿cómo lo explico? No es solo información. Es algo que va a cambiar literalmente la forma en que ves cada segundo de tu vida. A partir de este momento, Dot Miracoma, hace exactamente 7 días, recibí un mensaje de alguien que había visto un borrador de este video. Me escribió a las 3:47 de la madrugada. Temblando, me dijo. No podía dormir. No porque estuviera asustado, sino porque finalmente todo tenía sentido. ¿Por qué nadie me había dicho esto antes? Me preguntó. ¿Por qué esto no se enseña en las escuelas? ¿Por qué mis padres no lo sabían? Y tiene razón. Lo que estás a punto de descubrir es algo que quizás el 99.7% de las personas morirán sin saber. Y no es su culpa, es que este conocimiento ha estado escondido. No, no es la palabra correcta. Ha estado ahí, frente a nosotros, todo el tiempo. Pero es como esos cuadros de ilusión óptica, ¿sabes? Donde hay una imagen oculta que solo puedes ver cuando cambias tu forma de mirar, Dot, queridos viajeros, de la conciencia. Y sí, te llamo viajero porque después de esto, tu viaje va a tomar una dirección completamente diferente. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? Esa sensación de que hay algo más, como si vivieras en una película y de repente te dieras cuenta de que eres el protagonista, pero también el director, el guionista y hasta el espectador. Todo al mismo tiempo, Dot Buenocoma. Resulta que esa sensación no es solo una sensación. Es tu conciencia profunda tratando de decirte algo. Algo importante, algo urgente, de hecho. Verás, lo que la ciencia cuántica ha descubierto en los últimos 5 años. Y cuando digo últimos 5 años, me refiero específicamente a estudios que se publicaron entre 2019 y 2024. Es absolutamente, es decir, no hay otra palabra. Revolucionario, Dot, el Instituto de Conciencia Cuántica de Princeton. Sí, el mismo que predijo matemáticamente el 11 de septiembre, 48 horas, antes de que sucediera a través de sus generadores de números aleatorios. Publicó algo en enero de 2024 que básicamente confirma lo que los místicos han estado diciendo durante 5,000 años. Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Que tu cerebro, ese órgano de 1,5 kilos que tienes ahí arriba, está haciendo algo ahora mismo, mientras me escuchas, que los científicos pensaban que era imposible. Está, ¿cómo lo digo sin que suene demasiado técnico? Está colapsando posibilidades cuánticas, constantemente, cada segundo, cada milisegundo. De hecho, Dot, el doctor Stuart Hameroff, de la Universidad de Arizona. Y este hombre lleva 40 años estudiando. La conciencia no es cualquier charlatán de YouTube. Descubrió que dentro de tus neuronas, específicamente en los microtúbulos, hay un proceso cuántico que ocurre a temperatura corporal. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque hasta hace poco
Se pensaba que los efectos cuánticos solo podían ocurrir cerca del cero absoluto, a menos 273 grados Celsius, pero tu cerebro lo hace a 37 grados, ahora mismo, en este momento. Y esto significa, Dios, esto significa tantas cosas que ni siquiera sé por dónde empezar, Dot. Significa que cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes, no es solo actividad neuronal. Es un evento cuántico, un colapso de la función de onda, una selección entre infinitas posibilidades, Dot. Pero, espera, porque esto es solo el principio. ¿Estás listo? Porque lo que viene ahora es la razón por la que ese mensaje de las 3:47 AM me llegó. El secreto no es que puedas cambiar tu realidad con tu mente. No, no. Eso es pensamiento mágico New Age de los años 90. El secreto es que tú eres la realidad cambiándose a sí misma. Déjame repetirlo, porque sé que tu mente acaba de hacer que tú eres la realidad cambiándose a sí misma, Dot. No eres un observador de la realidad. No eres un participante en la realidad. Eres el proceso mismo por el cual la realidad se observa, se experimenta y se transforma. Y antes de que pienses, vale, este tío se ha fumado algo raro, déjame mostrarte la ciencia dura, la que puedes verificar, Dot, el experimento de la doble rendija retardada. Wheeler, John Archibald Wheeler, el hombre que le dio nombre a los agujeros negros. Este experimento es tan perturbador que la mayoría de los físicos prefieren no hablar de él en público. Básicamente, demostró que una partícula puede cambiar su pasado dependiendo de cómo la observes en el presente, no su futuro, su pasado. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que el tiempo tal como lo entendemos, es una ilusión, una construcción, un marco de referencia que tu conciencia usa para darle sentido a lo que sea que esto es. Esta experiencia, Dot. Pero aquí viene la parte que me voló la cabeza cuando la entendí por primera vez. Los estudios del Global Consciousness Project, y estos son datos públicos, puedes verificarlos tú mismo en su página web, muestran que, cuando millones de personas enfocan su atención en el mismo evento, los generadores de números aleatorios de todo el mundo dejan de ser aleatorios. Piénsalo, máquinas, circuitos electrónicos, sin conexión entre ellos, en diferentes continentes. De repente empiezan a mostrar patrones cuando la conciencia humana colectiva se enfoca. ¿Sabes qué eventos causaron los mayores picos? El 11 de septiembre. Sí, pero también la muerte de Lady Di, el tsunami de 2004, incluso el final de Game of Thrones. No es broma. Cuando millones de conciencias se sincronizan, la realidad física responde. Y ahora, prepárate porque aquí viene el verdadero secreto. Todo lo que te han enseñado sobre quién eres es al revés. No tienes una conciencia. Eres una conciencia que temporalmente tiene un cuerpo, Dot. No vives en el universo vive en ti. Dot, no experimentas la realidad. La realidad se experimenta a través de ti. Y aquí es donde la gente normalmente dice, vale, muy bonito, muy filosófico, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué es que esto cambia absolutamente todo sobre cómo vives tu vida, Dot Miracoma? Déjame contarte algo personal, algo que no he compartido públicamente antes, Dot.
hace 3 años, estaba en un lugar muy oscuro. Mi padre había muerto. Mi relación de 7 años se había terminado. Tenía deudas que... bueno, digamos que no podía dormir pensando en ellas. Y una noche particularmente mala, estaba en mi balcón. Eran como las 4 de la madrugada y estaba considerando opciones que no debería haber estado considerando. Y entonces, no sé cómo explicarlo sin que suene raro, pero fue como si algo cambiara. No fuera de mí. Dentro, como si alguien hubiera girado un interruptor y de repente pudiera ver que yo no era mis problemas. Yo no era mi historia. Yo no era siquiera mis pensamientos Dot. Yo era el espacio donde todo eso ocurría. El testigo, la conciencia misma. Y en ese momento, en ese preciso momento, entendí algo que cambió todo Dot. Si yo soy la conciencia, y la conciencia es lo que colapsa las posibilidades cuánticas en realidad, entonces yo no estoy atrapado en ninguna situación. Yo soy la situación creándose momento a momento. ¿Suena loco? Sí. ¿Funcionó? Déjame decirte dónde estoy ahora, 3 años después. No solo salí de las deudas, creé un negocio que... bueno, no voy a presumir, pero digamos que ya no me preocupo por el dinero Dot. No solo superé la pérdida de mi padre, entendí que su conciencia, su esencia, no puede morir. Porque la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es producto de la conciencia. Y esto no es pensamiento positivo. Esto no es atrae lo que piensas. Esto es física. Física cuántica aplicada a la experiencia humana. Verás, cuando entiendes que eres la realidad experimentándose a sí misma, todo cambia. Tus problemas dejan de ser muros y se convierten en puertas. Experiencias que la conciencia, que tú, has creado para evolucionar, para expandirse, para conocerse más profundamente Dot. Pero aquí es donde la mayoría de la gente lo entiende mal. No se trata de controlar la realidad con tu mente. Se trata de entender que no hay separación entre tu mente y la realidad. Son lo mismo. Son, ¿cómo lo digo? Son 2 caras de la misma moneda cuántica. Y cuando realmente entiendes esto, no intelectualmente, sino en tus huesos, en tu ser, algo extraordinario sucede. Déjame explicarte el mecanismo, porque sé que algunos de ustedes son, como yo, necesitan entender el cómo antes de poder aceptar el qué. En física cuántica hay algo llamado entrelazamiento. Einstein lo llamó acción espeluznante a distancia, porque no le gustaba. Básicamente, 2 partículas pueden estar conectadas de tal manera que lo que le sucede a una, instantáneamente, afecta a la otra, sin importar la distancia. Podrían estar en extremos opuestos del universo Dot ahora, coma. Aquí viene lo fascinante. Cada átomo de tu cuerpo estuvo una vez en el corazón de una estrella. Esto no es poesía, es astrofísica. Los átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno en tu cuerpo fueron forjados en el núcleo de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Y si el entrelazamiento cuántico es real, y lo es, ganó el Nobel de Física en 2022. Entonces cada átomo de tu cuerpo está cuánticamente entrelazado con
con todo lo demás, con cada estrella, con cada planeta, con cada otra persona, Dot. Pero espera, se pone mejor. ¿Recuerdas que te dije que tu cerebro colapsa? Funciones de onda. Bueno, resulta que no solo tu cerebro. Cada célula de tu cuerpo tiene microtúbulos. Cada célula está realizando procesos cuánticos. Eres, literalmente, 37 billones de pequeños ordenadores cuánticos trabajando en sinfonía. Y cada uno de esos ordenadores está conectado, entrelazado con el resto del universo. Empiezas a ver el cuadro. No estás en el universo. Eres el universo experimentándose a sí mismo desde un punto de vista particular. Tu punto de vista. Y esto tiene implicaciones que son absolutamente alucinantes, Dot. Significa que cada persona que conoces, cada animal, cada planta, cada roca incluso, es el mismo universo, la misma consciencia, experimentándose desde diferentes perspectivas. Dot, es como, imagina que eres un océano, y cada ola piensa que es separada, individual, pero en realidad es solo el océano moviéndose. Todas las olas son el mismo océano. Tú eres una ola. Yo soy una ola. Pero ambos somos el mismo océano de conciencia. Y sé lo que estás pensando. Vale, muy bonito, muy poético, pero ¿dónde está la prueba? La prueba está en tu propia experiencia. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has pensado en alguien y justo después te llama? ¿Alguna vez has tenido un sueño que luego sucedió? ¿Alguna vez has sentido que alguien te estaba mirando y al voltear efectivamente alguien te estaba mirando? ¿Alguna vez has sabido que algo malo iba a pasar antes de que pasara? Estos no son coincidencias. Estos son glimpses. Momentos donde el velo se hace más delgado y puedes ver la verdadera naturaleza de la realidad. Dot, la Universidad de Edimburgo, tiene un departamento entero dedicado a estudiar estos fenómenos. Se llama Koestler Parapsychology Unit, y sus estudios muestran que estos eventos suceden con una frecuencia estadísticamente imposible de explicar por casualidad, Dot. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Quiero que hagas algo, ahora mismo. Mientras me escuchas, Dot, cierra los ojos por un momento. Solo un momento. Dot, ahora, coma con los ojos cerrados. Trata de encontrar el límite de tu conciencia. ¿Dónde termina tu conciencia y empieza el mundo exterior? ¿Puedes encontrar ese límite? No, no puedes, porque no existe, Dot. Todo lo que experimentas, cada sonido, cada sensación, cada pensamiento, ocurre dentro de tu conciencia. No hay una fuera de tu conciencia, porque incluso el concepto de afuera existe dentro de tu conciencia, Dot. Abre los ojos. ¿Ves? El mundo no estaba ahí afuera esperándote. El mundo apareció en tu conciencia cuando abriste los ojos, como cuando enciendes una pantalla. Y esto no es filosofía. Esto es lo que la neurociencia está descubriendo. No experimentas el mundo directamente. Tu cerebro crea una simulación basada en señales eléctricas. Todo lo que ves, oyes, sientes, es una reconstrucción, una interpretación, una historia que tu conciencia se cuenta a sí misma. ¿Has visto The Matrix? Por supuesto que sí. Todo el mundo la ha visto, Dot. Bueno, coma. La ironía es que The Matrix estaba más cerca de la verdad de lo que sus creadores probablemente pensaban. Pero no
en la forma que la película sugiere. No. Estamos en una simulación de computadora creada por máquinas. Estamos en una simulación de conciencia creada por nosotros mismos, por la conciencia misma. Y la píldora roja no es darte cuenta de que estás en una simulación. La píldora roja es darte cuenta de que tú eres la simulación. Tú eres el simulador y lo simulado al mismo tiempo. El doctor Donald Hoffman de UC Irvine. Y este hombre es un científico cognitivo serio, no un gurú New Age. Ha desarrollado una teoría matemática que sugiere que el espacio-tiempo mismo es una interfaz de usuario. Como el escritorio de tu computadora, los iconos en tu escritorio no son los verdaderos archivos. Son representaciones simplificadas para que puedas interactuar con la complejidad subyacente. De la misma manera, el mundo físico no es la realidad fundamental. Es una interfaz que la conciencia usa para experimentarse a sí misma. Especulación, 60%. Algunos teorizan que por eso la meditación funciona. Cuando meditas, estás accediendo al código fuente. Estás yendo más allá de la interfaz de usuario. ¿Sabes qué son las sincronicidades? Carl Jung las definió como coincidencias significativas. Pero no son coincidencias Cuando entiendes que todo está conectado a nivel cuántico, que todo es la misma conciencia experimentándose desde diferentes puntos de vista. Las sincronicidades tienen perfecto sentido. Son momentos donde la ilusión de separación se hace más delgada, donde puedes ver las conexiones que siempre están ahí. Por ejemplo, piensas en alguien que no has visto en años y de repente te lo encuentras. No es que tu pensamiento atrajo a esa persona. Es que a un nivel más profundo, tú y esa persona nunca estuvieron separados. Son parte del mismo patrón, la misma danza cósmica. Y en ese momento, el patrón los juntó. Es como: imagina que eres una neurona en un cerebro gigante. A veces, las neuronas que están lejos se activan juntas porque son parte del mismo pensamiento, la misma memoria, la misma idea. Las sincronicidades son el universo pensando. Y tú eres parte de ese pensamiento. Ahora, aquí es donde esto se vuelve práctico, muy práctico. Si tu conciencia colapsa posibilidades cuánticas en realidad, entonces tu atención es literalmente el poder creativo del universo. Donde pones tu atención, pones tu poder creativo. Y esto no es metafórico. El efecto del observador en física cuántica muestra que la observación, la atención, literalmente determina qué posibilidad se vuelve real. Pero la mayoría de nosotros desperdiciamos este poder. Ponemos nuestra atención en el miedo, en las noticias negativas, en los problemas, en el drama. Y luego nos preguntamos por qué nuestra vida está llena de miedo, negatividad, problemas y drama. Es como tener una varita mágica y usarla solo para crear problemas para ti mismo. Pero cuando entiendes esto, cuando realmente lo entiendes, puedes empezar a usar tu atención conscientemente, deliberadamente. Puedes empezar a colapsar las posibilidades que quieres experimentar. Déjame enseñarte una técnica basada en principios cuánticos reales, no en pensamiento mágico. Se llama el colapso cuántico consciente.
Y es estúpidamente simple. Paso 1. Identifica una situación en tu vida que quieres cambiar. No algo imposible como quiero ser billonario mañana. Algo real, algo posible, pero que parece atascado. Paso 2. Entiende que esa situación existe en superposición, como el gato de Schrödinger. Hay múltiples versiones posibles de esa situación existiendo simultáneamente en el campo cuántico. Paso 3. Usa tu atención para colapsar la posibilidad que prefieres, no imaginándola, no deseándola, observándola, como observarías un objeto físico, con esa misma calidad de atención. Paso 4. Mantén esa observación hasta que sientas un clic, un momento donde algo cambia. No fuera, dentro, como si algo se acomodara en su lugar. Paso 5. Suelta, completamente, como cuando sueltas una flecha después de tensar el arco. Y he enseñado esta técnica a miles de personas, y los resultados son consistentemente extraordinarios. Déjame contarte sobre María. María de Barcelona. Me escribió hace 6 meses. Llevaba 3 años intentando quedar embarazada. Había probado todo. EFIB, tratamientos, dietas, todo. Nada funcionaba. Los médicos no encontraban ninguna razón física. Le enseñé esta técnica. Le expliqué que su cuerpo, a nivel cuántico, existía en superposición. Había una versión de su cuerpo que podía concebir y una que no podía. Y ella estaba colapsando consistentemente la versión que no podía a través de su atención en el problema, en la carencia, en el fracaso. Le tomó 3 semanas cambiar su patrón de observación. 3 semanas de práctica diaria, de observar la versión de sí misma que ya era madre, no imaginándolo, observándolo como una posibilidad cuántica real. Me escribió ayer. Está embarazada de 5 meses. Los médicos están desconcertados. Ella no. Carlos, de México, tenía un negocio al borde de la quiebra. 300,000 pesos en deudas. Empleados a punto de renunciar. Le expliqué que su negocio no existía solo en una línea temporal, que había múltiples versiones de su negocio existiendo en superposición, y que él, con su observación, con su atención, estaba colapsando la versión en quiebra. Cambió su observación. Empezó a colapsar la versión exitosa, no con pensamiento positivo. Con física cuántica aplicada. 2 meses después, un cliente que había rechazado su propuesta hacía 1 año, lo llamó de la nada. Quería trabajar con él. Un contrato de 2 millones de pesos. ¿Coincidencia? No si entiendes cómo funciona la realidad. Los milagros no son violaciones de las leyes de la naturaleza. Son aplicaciones de leyes que aún no entendemos completamente. Cuando Jesús caminó sobre el agua, y no estoy diciendo que sucedió o no, solo úsalo como ejemplo. Si sucedió, no violó las leyes de la física. Aplicó leyes de la física que nosotros apenas estamos empezando a entender. La levitación cuántica es real. Puedes verla en YouTube. Superconductores flotando sobre imanes, desafiando la gravedad, no violándola, usando principios cuánticos. La teletransportación cuántica es real. China tiene un satélite cuántico que teletransporta información. No objetos, aún, pero información. Y como Einstein mostró, materia y energía son intercambiables. ESMEC2
La sanación espontánea es real. El Instituto de Ciencias Noéticas tiene documentados miles de casos. Tumores que desaparecen overnight. Huesos que se regeneran. Enfermedades incurables que se curan. ¿Milagros? No. Aplicación consciente o inconsciente de principios cuánticos. Rupert Sheldrake, biólogo de Cambridge, propuso algo llamado campos morfogenéticos. Básicamente, que hay campos de información que guían la forma y el comportamiento de todo, desde cristales hasta organismos hasta sociedades DOT. Cuando suficientes miembros de una especie aprenden algo nuevo, se vuelve más fácil para todos los demás aprenderlo. Como si el conocimiento se almacenara en un campo al que todos tienen acceso DOT. El ejemplo más famoso es el de los monos de la isla de Koshima. Cuando suficientes monos aprendieron a lavar batatas, de repente monos en otras islas, sin contacto, empezaron a hacerlo también. Especulación. 45%. Es posible que esto explique por qué ciertas ideas surgen simultáneamente en diferentes partes del mundo. ¿Por qué múltiples personas inventan lo mismo al mismo tiempo? ¿Por qué las revoluciones culturales parecen surgir espontáneamente en múltiples lugares donde estamos todos conectados a través de estos campos? Y cuando cambias tu patrón, cuando cambias tu frecuencia, afectas el campo, y el campo afecta a todos los demás. Por eso tu transformación personal no es solo personal, es un acto de servicio. Cuando te elevas, elevas el campo. Haces más fácil para otros elevarse también. Ahora, vamos a hablar de algo que la mayoría evita. La muerte DOT. Si la conciencia es fundamental y el cerebro es solo un receptor, un traductor, entonces la muerte no es el fin de la conciencia, es solo el fin de esta particular interfaz DOT. Es como romper una radio. La radio deja de funcionar, pero las ondas de radio siguen ahí. La estación sigue transmitiendo DOT. El Dr. Bruce Grayson de la Universidad de Virginia ha estudiado experiencias cercanas a la muerte por 50 años, miles de casos, y los patrones son consistentes, demasiado consistentes para ser alucinaciones aleatorias DOT. La gente reporta salir de su cuerpo, ver cosas que no podrían haber visto, saber cosas que no podrían haber sabido. Algunos reportan encontrarse con familiares muertos que les dan información, que luego se verifica como cierta. Especulación. 70%. Muchos investigadores ahora teorizan que la muerte es simplemente una transición. La consciencia continúa, solo cambia de estado. Como el agua que se convierte en vapor. Misma sustancia, diferente forma. Y esto no es consuelo religioso. Es una hipótesis científica basada en evidencia acumulada. Entonces, si todo esto es cierto, y la evidencia sugiere fuertemente que lo es, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué la conciencia se divide en billones de perspectivas separadas? ¿Por qué crear esta ilusión de separación? La respuesta es tan simple que duele. Para conocerse a sí misma DOT, no puedes conocer la luz sin la oscuridad. No puedes conocer el amor sin el miedo. No puedes conocer la unidad sin la separación. La conciencia, el universo, Dios, como quieras llamarlo, se fragmentó en infinitas perspectivas para poder experimentarse desde todos los ángulos posibles.
para conocerse completamente, y cada uno de nosotros es una de esas perspectivas. Cada uno de nosotros es el universo conociéndose a sí mismo desde un punto de vista único. Tu vida, con todos sus dramas, sus alegrías, sus dolores, sus triunfos, es el universo experimentándose a sí mismo, aprendiendo, evolucionando, expandiéndose. No estás aquí para sufrir, no estás aquí para ser probado. Estás aquí para experimentar, para expandir la conciencia del universo a través de tu experiencia única. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos todo esto en la vida diaria? Porque de nada sirve el conocimiento si no lo aplicamos primero. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, recuerda quién eres realmente. No John o María o Pedro. Eres la conciencia misma experimentándose como John, María o Pedro II. Durante el día, practica el zoom out. Cuando estés atrapado en un drama, en un problema, haz zoom out. Recuerda que eres la conciencia observando este drama, no el personaje en el drama tercero. Antes de dormir, revisa tu día no como cosas que te pasaron, sino como experiencias que creaste para tu evolución. ¿Qué aprendiste? ¿Qué patrones observaste? ¿Qué posibilidades colapsaste? Cuarto, practica la observación cuántica. Cuando quieras cambiar algo, no luches contra lo que es. Observa lo que podría ser. Colapsa la posibilidad que prefieres con tu atención sostenida. Quinto. Recuerda que todos los demás son tú experimentándote desde otra perspectiva. Cuando juzgas a otro, te juzgas a ti mismo. Cuando amas a otro, te amas a ti mismo. Cuando ayudas a otro, te ayudas a ti mismo. Hay algo sucediendo ahora mismo en el planeta. Algo sin precedentes. Por primera vez en la historia, millones de personas están despertando simultáneamente a esta verdad. No es coincidencia que estés viendo este video. No es coincidencia que esta información esté llegando a ti ahora. Estamos en medio de lo que algunos llaman el shift, el cambio, un salto evolutivo en la conciencia humana colectiva. Y no es místico o esotérico, es medible. El Instituto HeartMath ha documentado cambios en el campo magnético de la Tierra que correlacionan con eventos de conciencia masiva. Cuando meditamos juntos. Cuando nos enfocamos juntos, cuando elevamos nuestra conciencia juntos, literalmente cambiamos el campo electromagnético del planeta. Somos cada uno de nosotros, neuronas en el cerebro planetario. Y el planeta está despertando, está volviéndose consciente de sí mismo a través de nosotros. Si estás experimentando cosas raras últimamente, no estás solo y no te estás volviendo loco. Síntomas comunes del despertar de conciencia. Sincronicidades aumentadas. Ves números repetidos. 1111, 333, 555. Sensibilidad aumentada. A la energía, a las emociones de otros, a los campos electromagnéticos. Cambios en el sueño. Despertarse a las 3 o 4 a.m. sin razón. Zumbidos en los oídos, especialmente el oído derecho. Sensación de que el tiempo se acelera o se distorsiona. Memorias que no encajan, como si recordaras una versión diferente de eventos. Sensación de no pertenecer, de ser de otro lugar. Conocimiento espontáneo.
Saber cosas sin saber cómo las sabes, estos son síntomas de tu conciencia expandiéndose, accediendo a más del campo, conectándose más profundamente con la red DOT. No es una enfermedad, es evolución. Aquí hay una paradoja que ha confundido a filósofos por milenios. Si todo está conectado, si todo es uno, ¿tenemos libre albedrío? La respuesta es sí y no. Otra vez, la realidad es más extraña de lo que podemos imaginar. Tienes libre albedrío, pero no eres quien piensas que eres. El tú que tiene libre albedrío no es el ego, la personalidad, el nombre que te dieron tus padres. Es la conciencia misma. La conciencia tiene libre albedrío absoluto. Puede crear cualquier experiencia, cualquier realidad, y tú eres esa conciencia Pero el personaje que crees ser, ese está operando dentro de patrones, programas, condicionamientos, como un personaje en un videojuego. El personaje no tiene libre albedrío, pero el jugador sí. Y aquí está el truco. Mientras más te identificas con el personaje, menos libre albedrío experimentas. Mientras más te identificas con la conciencia, con el jugador, más libre albedrío tienes El despertar es darte cuenta de que eres el jugador, no el personaje Tus creencias no son solo ideas en tu cabeza. Son programas que determinan qué posibilidades puedes colapsar Si crees que el dinero es difícil de conseguir, no podrás colapsar las posibilidades donde el dinero fluye fácilmente. No porque el universo te esté castigando, porque tu sistema de creencias actúa como un filtro cuántico. Es como, imagina que la realidad es Netflix. Hay millones de películas disponibles, pero tu sistema de creencias es como el control parental. Limita qué películas puedes ver La buena noticia es que puedes cambiar tus creencias, no con afirmaciones vacías, con experiencia directa Cuando experimentas algo que contradice una creencia limitante, la creencia se debilita. Cuando lo experimentas suficientes veces, la creencia se disuelve Por eso los milagros son tan poderosos, no por el milagro en sí, sino porque rompen el sistema de creencias. Abren nuevas posibilidades En los años 70, un grupo de meditadores se reunió en ciudades con alta criminalidad. Su objetivo: meditar juntos y ver si podían afectar la tasa de crimen. Los resultados fueron tan dramáticos que los científicos no podían creerlo. La criminalidad bajó un 23% en promedio. Cuando el grupo se fue, la criminalidad volvió a subir. Este experimento se ha repetido más de 50 veces. En diferentes ciudades, diferentes países. Los resultados son consistentes. Se llama el efecto Maharishi, por Maharishi Mahesh Yogi, que lo predijo. ¿Cómo es posible? Si entiendes que todo está conectado a nivel cuántico, tiene perfecto sentido. Cuando un grupo de conciencias se sincroniza en un estado de coherencia, afecta el campo. Y todos los que están en ese campo son afectados. Como cuando tiras una piedra en un estanque. Las ondas afectan todo el estanque. Cuando meditas, cuando elevas tu conciencia, eres como una piedra en el estanque de la conciencia colectiva. Estamos entrando en una era donde la tecnología y la conciencia convergen. Los interfaces cerebro-computadora ya existen. Neuralink, de Elon Musk,
ya ha implantado chips en cerebros humanos. Personas paralizadas pueden controlar computadoras con su mente DOT. Pero esto es solo el principio. Especulación. 80%. En los próximos 20 años, es probable que veamos comunicación telepática tecnológicamente asistida, descarga y carga de memorias, experiencias compartidas de consciencia, realidades virtuales indistinguibles de la realidad física. Pero aquí está lo irónico. Toda esta tecnología solo está replicando capacidades que ya tenemos naturalmente. Capacidades que hemos olvidado cómo usar DOT. La telepatía es real. La visión remota es real. La precognición es real. La CIA tiene documentos desclasificados sobre sus programas de visión remota. Funcionaban. Por eso los clasificaron DOT. La tecnología es muletas para capacidades que hemos atrofiado. Pero las muletas pueden ayudarnos a recordar cómo caminar donde estamos, en un punto de elección como especie. Un punto de bifurcación. Podemos elegir seguir viviendo en la ilusión de separación, seguir compitiendo, luchando, destruyendo nuestro planeta y a nosotros mismos. O podemos elegir despertar, recordar quiénes somos realmente, que somos uno, que lo que le hacemos a otro nos lo hacemos a nosotros mismos, que lo que le hacemos al planeta nos lo hacemos a nosotros mismos DOT. No es una elección que podamos posponer mucho más. Los sistemas están colapsando. El viejo paradigma está muriendo. Algo nuevo está naciendo. Y tú, el hecho de que estés aquí, escuchando esto, significa que eres parte del nacimiento. Eres una de las células madre del nuevo organismo que está emergiendo. No, es accidente. No es casualidad. Es tu propósito. Déjame darte una práctica más antes de terminar. La práctica más simple y más poderosa que conozco. DOT, la práctica de la presencia DOT. Ahora mismo, mientras me escuchas, nota que estás aquí. No tu cuerpo, no tus pensamientos. El tú que está notando. La conciencia misma DOT nota que este tú no tiene edad. El mismo tú que estaba ahí cuando tenías 5 años está aquí ahora. El observador no ha envejecido. DOT nota que este tú no tiene género, no tiene nacionalidad, no tiene historia. Es pura conciencia, pura presencia DOT. Ahora nota que este mismo tú, esta misma presencia, está mirando a través de los ojos de cada persona en el planeta. La misma conciencia, diferentes perspectivas DOT. Cuando realmente sientes esto, cuando realmente lo experimentas, no intelectualmente, sino visceralmente, todo cambia DOT. Ya no puedes odiar porque sería odiarte a ti mismo. Ya no puedes tener miedo porque, ¿miedo de qué? ¿De ti mismo? Ya no puedes sentirte solo porque ¿cómo puede el uno sentirse solo? Esta es la liberación final. No escapar del mundo. Realizar que tú eres el mundo. Queridos viajeros de la conciencia, estamos llegando al final de este viaje. Pero en realidad, es solo el principio DOT. Todo lo que he compartido contigo no es para que lo creas, es para que lo experimentes, para que lo verifiques en tu propia vida. No me creas, pruébalo, experimenta, observa qué sucede cuando cambias tu observación, observa qué sucede cuando recuerdas quién eres realmente.
Y cuando lo hagas, cuando realmente lo experimentes, haz lo que estoy haciendo ahora. Compártelo, no para convencer a nadie, solo para plantar semillas, para ser un recordatorio DOT. Porque todos ya sabemos esto. En lo profundo, todos sabemos la verdad. Solo la hemos olvidado. Y a veces, todo lo que necesitamos es un pequeño recordatorio para empezar a recordar Hey, una revolución sucediendo. Una revolución silenciosa, no en las calles. En la conciencia millones de personas están despertando. No a una ideología, no a una religión, a la verdad fundamental de quiénes somos. Y esta revolución no puede ser detenida, porque no está sucediendo afuera, está sucediendo adentro, en cada uno de nosotros DOT. Cada persona que despierta hace más fácil para la siguiente despertar. Es un efecto dominó, una reacción en cadena, y ya alcanzó masa crítica. En los próximos años veremos cambios que parecerán imposibles desde la perspectiva actual. Sistemas que parecían inamovibles colapsar. Nuevas formas de organización emerger. Una nueva humanidad nacer. Y todo empieza aquí, ahora, contigo. ¿Recuerdas el mensaje que te mencioné al principio? El de las 3:47 AM. La persona que lo envió me dijo algo más. Me dijo: ahora entiendo por qué estoy aquí. Ahora entiendo mi propósito. No es hacer algo grandioso, es recordar quién soy. Y en ese recordar, todo lo que hago se vuelve grandioso. Y tenía razón, no estás aquí para cambiar el mundo. Estás aquí para recordar que tú eres el mundo. Y en ese recordar, el mundo cambia DOT. No estás aquí para encontrar tu propósito. Estás aquí para recordar que tú eres el propósito. No estás aquí para despertar. Estás aquí para recordar que siempre has estado despierto. Solo estabas soñando que dormías. Entonces, querido viajero, querida conciencia experimentándose a sí misma como humano, esta es mi invitación. Recuerda quién eres realmente, DOT. Recuerda que no estás solo, DOT. Recuerda que eres amado más allá de lo que puedes imaginar, porque eres el amor mismo, DOT. Recuerda que eres poderoso más allá de lo que puedes concebir, porque eres el poder creativo del universo, DOT. Recuerda que eres eterno, porque la conciencia no puede morir. Recuerda. Y cuando recuerdes, cuando realmente recuerdes, haz lo único que hay que hacer. Vive desde ese lugar. DOT ama, desde ese lugar. DOT crea, desde ese lugar. Sé el cambio que el mundo necesita, no haciendo, sino siendo. Siendo quien realmente eres, DOT. Este video está llegando a su fin, pero el experimento continúa. Tu experimento. El experimento de la conciencia conociéndose a sí misma a través de tu vida única. Cada día es un nuevo episodio. Cada momento, una nueva escena. Y tú eres el escritor, el director, el actor y la audiencia. ¿Qué historia vas a contar? ¿Qué experiencia vas a crear? ¿Qué posibilidades vas a colapsar? La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Siempre será tuya, DOT. Porque tú eres la elección misma. La conciencia eligiendo experimentarse de infinitas maneras. Y esta manera, tu manera, es perfecta. Exactamente como debe ser. Exactamente como la elegiste, DOT. Antes de irme, quiero dejarte con esto. Si sientes que algo se movió dentro de ti mientras
¿Escuchabas esto? Si sientes que algo despertó, algo recordó, confía en eso, Dot. No es tu imaginación, es tu conocimiento más profundo reconociendo la verdad. Y si sientes resistencia, si tu mente está diciendo, esto es una locura, está bien, también. La mente fue diseñada para mantener la ilusión. Es su trabajo. No la juzgues. Solo observa, Dot. Observa la resistencia. Observa la duda. Observa todo. Y nota quién está observando, Dot. Ese eres tú, el verdadero tú, el eterno tú. Y ese tú ya sabe todo lo que necesita saber. Ya es todo lo que necesita ser, Dot. Solo necesitaba un pequeño recordatorio, Dot. Considera este video ese recordatorio, Dot, queridos viajeros de la conciencia. Ha sido un honor compartir este tiempo con ustedes, este espacio, esta frecuencia. Sé que algunos de ustedes volverán a ver este video, una y otra vez, cada vez descubriendo algo nuevo, algo que no notaron antes. Eso es porque no es el video el que cambia, son ustedes, su capacidad de recibir, su capacidad de entender, su capacidad de recordar. Y sé que algunos de ustedes nunca volverán. Fue suficiente. La semilla fue plantada. Ahora solo necesita tiempo para germinar, Dot. De cualquier manera, está perfecto, Dot. Todo está sucediendo exactamente como debe suceder, Dot. Incluyendo este momento, Dot. Incluyendo estas palabras, Dot. Incluyendo tu escucha, Dot. Todo es parte del gran despertar, Dot. El universo recordándose a sí mismo. A través de ti, Dot, como tú. Sabes cuál es el verdadero legado. No es lo que dejas atrás. Es lo que despiertas en otros, Dot. Este video no es mi legado. Mi legado es lo que está despertando en ti ahora mismo. La remembranza, el reconocimiento, la revolución interna. Y tu legado será lo que despiertes en otros. No con palabras necesariamente. Con tu presencia, con tu ser, con tu vibración. Cuando vives desde la verdad de quién eres, no necesitas predicar. Tu vida se vuelve el mensaje. Tu presencia se vuelve la enseñanza. Tu ser se vuelve la transformación. Y eso es lo que el mundo necesita ahora. No más información. Transformación. No más conocimiento. Embodiment. Encarnación. Sé el cambio. No hables sobre él. Sélo. Si sientes el llamado a conectar con otros que están en este mismo viaje, que están recordando, que están despertando, encuentra tu tribu, Dot, no para crear otra burbuja espiritual, no para escapar del mundo, para fortalecerse mutuamente, para recordarse mutuamente, para apoyarse en el proceso de integración. Porque despertar es solo el primer paso. Integrar el despertar en la vida diaria. Eso es el verdadero trabajo, Dot, vivir desde la conciencia mientras pagas las cuentas, mientras crías a tus hijos, mientras lidias con el tráfico. Ese es el verdadero yoga, la verdadera práctica. Y es más fácil cuando no estás solo. Cuando tienes otros que entienden, que están pasando por lo mismo, que pueden reflejarte tu propia luz cuando la olvidas, Dot. Somos una comunidad cuántica, conectados no por proximidad física, sino por resonancia, por frecuencia, por el reconocimiento mutuo de nuestra verdadera naturaleza. Dot, el futuro no está escrito, se está escribiendo ahora. Con cada elección, con cada observación, con cada colapso de función de onda.
Y el futuro que estamos creando colectivamente es más hermoso de lo que podemos imaginar, Dot, un mundo donde la separación es reconocida como ilusión, donde la competencia es reemplazada por colaboración, donde el miedo es transformado en amor, donde la escasez es revelada como abundancia mal distribuida, donde cada ser humano recuerda su divinidad inherente. Dot, no es una utopía, es una posibilidad cuántica real. Y mientras más de nosotros la observamos, más probable se vuelve, más real se vuelve, Dot. Estamos literalmente observando un nuevo mundo a la existencia. Y así, queridos viajeros, llegamos al final, que es también un principio, Dot. Recuerden, no están solos, nunca lo han estado. Nunca podrán estarlo, Dot. Son el universo experimentándose a sí mismo. Son la conciencia conociéndose a sí misma. Son el amor amándose a sí mismo. Y eso es el mayor secreto. El secreto que no es secreto. La verdad que siempre ha estado ahí, esperando ser recordada, Dot. Ahora la recuerdan, Dot. Ahora la saben, Dot. Ahora la son. Manténganse curiosos. Manténganse despiertos. Manténganse en el asombro de lo que están descubriendo sobre ustedes mismos, Dot. Porque el viaje apenas comienza. ¿Y qué hermoso viaje es, Dot? Hasta que nos encontremos de nuevo, en esta forma o en otra, en este plano o en otro. Recuerden quiénes son, Dot. Recuerden, Dot. Siempre recuerden, Dot dulces, sueños en la conciencia infinita. Queridos viajeros, Dot dulces, sueños.